Queridos fieles, queridos amigos, quiero hablarles hoy un poco sobre el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Y Dios dijo, no robarás. Palabras en el Éxodo. Dice el catecismo, una pregunta, ¿qué prohíbe Dios en el séptimo mandamiento? En el séptimo mandamiento, Dios prohíbe quitar, retener o dañar los bienes ajenos contra la voluntad de su dueño. Otra pregunta del catecismo. ¿Qué obligación tienen los que pecan contra el séptimo mandamiento? Y responde, los que hacen daño al prójimo culpablemente quedan con la obligación de reparar los daños que le han hecho, restituyendo los bienes que hayan quitado o retenido. Quiero ahora concentrarme, queridos amigos, queridos fieles, en estas palabras que dice, quedan la obligación de restituir los bienes que hemos quitado al prójimo, o que hemos dañado, o que retenemos. Obligación entonces de restituir. A veces nos olvida, quizá uno daña las cosas del prójimo o las roba y se confiesa de eso, pero se le olvida hacer restitución. Es un deber grave, sobre todo si lo que he quitado es de valor. Dicen los santos que esta restitución es necesaria para salvarse si es que yo he dañado gravemente al prójimo en sus bienes. Esta restitución se funda en el derecho natural y en el derecho divino. En el derecho natural. ¿Por qué? Porque este derecho natural nos prohíbe hacer con nuestros hermanos lo que no queremos que hagan ellos con nosotros. Es claro que no queremos que retengan nuestros bienes contra nuestra voluntad. Luego, no podemos retenerlos contra la suya. Esto es el derecho natural. Pero también el derecho divino nos prohíbe también violar las reglas de la justicia. San Pablo nos dice en la Epístola a los Romanos, pagad a todos lo que debáis, pagad. Y el profeta Ezequiel nos asegura que el pecador que hurtó los bienes ajenos o los retiene injustamente, no puede recobrar la gracia si no los restituye a quienes pertenecen. Hoy en esta conferencia yo quiero simplemente tocar 4 puntos brevemente, se los adelanto, o tener un orden de esta conferencia. Primero, ¿qué cosa es restitución? Segundo, ¿quién debe hacer esa restitución cuando muchos han tenido parte en un hurto? Tercero, ¿a quién debe hacerse esa restitución? Y cuarto, ¿y qué pasa si no puedo restituir? ¿Qué pasa? 4 puntos, entonces, brevemente. El primero entonces, ¿qué es restitución? Ya lo hemos dicho, pero voy a dar la definición que nos da San Antonio María Claret. La restitución es un acto de justicia que nos obliga no solo a devolver al prójimo los bienes que le hemos quitado o que retenemos injustamente, sino también a resarcirle el daño que le hemos causado. Esta definición es de Santo Tomás. Y el Santo Doctor nos dice, restituir es reponer a una persona la posesión de lo que le pertenece y en cuanto sea posible, en un estado igual en el que antes estaba
en el que estaba antes que le hubiesen quitado sus bienes o causado el daño. En el estado anterior, si yo he dañado ese bien cuando yo lo tenía conmigo, entonces tengo que devolverlo en buen estado. No puedo devolver algo dañado. No haría una buena restitución. Entonces es cierto y no queda duda que todo aquel que posee un bien del prójimo de manera injusta está obligado a regresarlo, a restituirlo. Y pregunta, ¿cuándo? Dice el catecismo, cuanto antes se pueda. Es más, dice, dilatarlo voluntariamente es un nuevo pecado, más o menos grave según el mayor o menor daño que sufre el prójimo con la privación de lo que se le ha hurtado o de lo que no se le ha regresado. ¿Y cómo lo restituyo? Dice el catecismo. Se puede restituir personalmente el que hizo el hurto, pero si hay peligro de su fama, si no puedo yo dejarlo sin que se den cuenta, puedo hacer esa restitución por otra persona de manera segura que realmente entregue ese bien al dueño correspondiente. Segundo punto. ¿Y quién debe hacer la restitución? Por ejemplo, si en un hurto han participado varias personas, están varios involucrados en el hurto, ¿quién debe hacer la restitución? Que nos dice San Antonio María Claret, dice, cuando muchos han concurrido a un mismo hurto, todos están obligados solidariamente los unos por los otros a restituir, y aún uno solo por todos, en caso que los demás cómplices no puedan o no quieran hacerlo. Voy a dar una división. Uno puede preguntarse, ¿y yo participé o no participé de ese hurto? ¿Estoy yo obligado a restituir? ¿Sí o no? Voy a dar 9 casos, 9 cómplices que pueden participar en un hurto. Si estoy entre ellos, debo también yo restituir lo que me toca a mí. 9 tipos de cómplices. El primero, por ejemplo, los que mandan hacer el hurto. Por ejemplo, el amo que ordena al criado robar, el que manda, o el padre que le dice al hijo roba. Entonces ahí está, primer caso de un cómplice, más bien cómplice es el primer, causa primera, el que manda hacer el hurto. Segundo, los que lo han aconsejado. Tercero, los que han consentido, ya sea que se aprovechen del hurto o ya sin intención de aprovecharse, pero consintieron que se hiciera. Cuarto, los que alaban o aprueban el hurto. Quinto, los encubridores, que dan acogida en su casa a los ladrones para facilitarles los medios de hurtar. Sexto, los que se aprovechan del hurto. Lo adquirido o el dinero se aprovechan, se benefician. Y también los que han ejecutado ese hurto. Estos de acá, que he mencionado, estos 6 primeros, concurren directamente al hurto, tendrán más obligación en la restitución. Pero hay otros 3 cómplices también involucrados de manera indirecta. ¿Cuáles son? Son los siguientes. El que calla cuando está obligado a hablar para impedir una injusticia. El que no la impide cuando puede y debe.
Y tercero, el que no descubre al que lo ha cometido sabiendo. Son 3 cómplices que concurrieron de manera indirecta a ese hurto. Entonces son 9 en total. Y están en cierta forma todos obligados de diferente manera, pero a restituir. Hay una anotación de este santo, de San Antonio María Claret, dice: el primero que restituye el todo, descarga a los demás respecto del agraviado. O sea, si uno de estos 9 tipos de cómplices hace la restitución, los otros 8 tipos de cómplices no están obligados más a restituir al dueño, pues ya se le dio lo que se le había quitado. Pero sí, los otros, el resto de cómplices, están obligados a indemnizar a ese primero que de lo suyo hizo la restitución. Entonces a ese sí, los otros tienen que indemnizarlo a él, porque él entonces se privó él solo de lo suyo para restituir al dueño original. Pero entonces, y si nadie quiere hacerlo, ¿quién está más obligado de todos los que hemos mencionado, más obligado en derecho a hacer restitución? 3 cómplices, los siguientes: los que mandaron que se hiciera el hurto, los que ejecutaron el hurto, y tercero, los que se aprovecharon del hurto. Estos 3 tienen obligación en derecho de restituir. Todos los otros tendrían esa obligación solamente si estos primeros no hacen el deber. Si no lo hacen, entonces los otros que cooperaron de alguna manera tendrán que hacer esa restitución. Tercer punto: ¿y a quién debe hacerse restitución? Bueno, hay varios casos. Por ejemplo, el principio principal, esencial, es el siguiente: la restitución debe siempre hacerse a aquel a quien se hizo el hurto, el dueño. Es a él a quien hay que regresar el bien que se le quitó. Pero si es desconocido, no sé de quién es. Dice la moral: es preciso buscarle. Si se puede, buscarle. Y si está distante, enviárselo por persona segura. Y si ya está muerto, la restitución debe hacerse a sus herederos. Y finalmente, si esto no es posible, dijo Santo Tomás que la restitución debe hacerse, entonces debe invertirse el dinero, ese bien, en limosnas y en orar a Dios por el dueño de ese dinero, de esos objetos. Mandar a decir una misa, por ejemplo, o varias misas por ese dueño difunto. Y último punto que quiero tocar, queridos amigos, queridos fieles, es el siguiente. Dice la pregunta: hay muchas personas que están obligadas a restituir los bienes ajenos, sí. Pero, ¿y si no pueden hacerlo? Esta imposibilidad, pregunta, ¿los dispensa de la restitución? ¿Quedan dispensados? Para responder a esta pregunta hay que hacer una aclaración. Hay 2 géneros de imposibilidad: imposibilidad física e imposibilidad moral. ¿Qué es imposibilidad física? Cuando no tengo bienes para restituir. No tengo. ¿Y cuál es la imposibilidad moral? Tengo bienes, pero si se los doy, si restituyo, me voy a quedar gravemente dañado
en mi bienestar, en mi familia, en mi salud, voy a estar en grave necesidad. Es una imposibilidad moral. Entonces, dado estas dos divisiones, expliquemos entonces. Si uno tiene una imposibilidad física, no tengo para restituir, entonces dice la moral que mientras me halle en esa imposibilidad física de restituir, entonces puedo diferir esa restitución tanto tiempo dure mi estado de necesidad, de impotencia. Entonces no tengo obligación entonces. Si toda la vida no tengo, entonces no pecaré por eso. No tengo. Esta razón, este principio se funda en que nadie está obligado a lo imposible. Es más, se presume que el dueño, según la ley de la caridad, consciente en que el que le debe, como no puede pagarle, el dueño consciente en que se demore en restituirle. Y si muere sin restituirle, se presume que el dueño, por caridad, lo consiente, lo perdona. Y para terminar, ¿qué pasa con la imposibilidad moral? Hemos dicho, tengo los bienes, tengo el dinero para pagar, pero si lo doy, primer caso, me quedo en un estado de extrema necesidad para mí y para mi familia. Entonces, si ese es el caso, entonces también tengo el derecho de diferir la restitución mientras dure ese estado de necesidad que tengo. Cuando ya salga de él, entonces podré hacer la restitución. Segundo caso de imposibilidad moral. Cuando tengo el dinero o el bien para restituir, lo tengo. Y si lo doy, no voy a caer en extrema necesidad, pero sí va a ser un grave daño para mí, para mi familia, un grave daño. Si ese es el caso, entonces también se da la oportunidad a esta persona de diferir la restitución solamente si pasa lo siguiente. Si por diferirla el dueño también va a sufrir una pérdida grande como yo, entonces hay que preferir uno sufrir esa pena a que el dueño la sufra. Si no tengo yo grave necesidad, entonces hay que primero ir en ayuda del dueño, ayudarle a él regresando lo que le pertenece, aunque yo sufra cierta molestia, cierta carestía. Entonces, para concluir esta conferencia, queridos fieles, queridos amigos, entonces, no olvidemos este deber de restituir. Pensemos si en nuestra vida hemos dañado a nuestro prójimo en sus bienes, si hemos quitado, hemos robado, no hemos regresado lo que nos han prestado. Entonces recordemos, pensemos, y hay que restituir en cuanto antes, como lo hemos dicho. Para terminar, las palabras de San Carlos Borromeo. ¿Queréis pues vosotros asegurar vuestra salvación y tranquilizar vuestra conciencia? Restituid lo ajeno si lo poseéis. Volved prontamente esos bienes mal adquiridos, devolverlos. Pagad vuestras deudas, para que Dios os perdone lo que debéis a su justicia. No dejéis a vuestros herederos el cumplimiento de estas obligaciones. Más vale ser pobre e irse al cielo, que ser precipitado en el infierno cargado de tesoros mal habidos. Si por obedecer a la ley de Dios sufrís la privación de algunos bienes temporales, hallaréis en el cielo la posesión de los bienes eternos.
Que Dios los bendiga.